Abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 8. Hubo una joven que tuvo que someterse a un tratamiento contra el cáncer debido a unas lesiones que le aparecieron en una de sus piernas. Entonces ella se sometió a este tratamiento y tiempo después el cáncer desapareció. Sin embargo, toda esta situación fue muy complicado para ella, porque aunque ella había quedado libre de esta enfermedad, del cáncer, ella siempre vivía con el temor de que esta enfermedad volviera a aparecer. Dice en una entrevista ella, dice, jamás te libras del miedo del que el cáncer pueda volver a aparecer. Por lo cual, cuán necesario era que ella volviera a recordar una vez más que ya no tenía esa enfermedad. Cuán necesario era para ella volver a recordar esta realidad. Y algo similar es lo que pasa en la vida del creyente. Aunque el creyente ha sido perdonado, aunque el creyente ha sido declarado justo, muchas veces por causa del pecado, el creyente experimenta dudas. El creyente en medio de toda su lucha, muchas veces se pregunta, si sigo luchando de esta manera, ¿realmente soy salvo? Si sigo fallando así, ¿Dios me sigue amando? Esa es la razón por la cual, en medio de toda esta lucha, lo que hace el apóstol es volver a recordar una verdad que él ya había enseñado en esta carta. Algo que él prácticamente ya había enseñado. Y aquella mujer que había sido curada de esta enfermedad tenía miedo de que esta enfermedad volviera. Y ciertamente tenía que tener miedo porque era posible que volviera. Sin embargo, la verdad que se afirma en este pasaje que miraremos el día de hoy es una verdad que no puede cambiar. Pablo sabía que los creyentes tendrían dudas y por esa razón él quería traer seguridad y consuelo a sus corazones. Pablo sabía que en medio de sus luchas ellos necesitaban volver a escuchar la verdad que se afirma en este pasaje. Pero lo que él ahora quiere hacer es anunciar esta verdad de tal manera en la que no quepa ninguna duda de ello. Pablo quería asegurarles a los creyentes que a pesar de toda su lucha en contra de su pecado, había algo que no podía cambiar. ¿Qué cosa? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque podemos venir a adorarte. Te rogamos tu Santo Espíritu para que tu palabra pueda ser aplicada a nuestros corazones y únicamente que tú seas exaltado, Señor. Gracias por traernos esta palabra que pues nos recuerda la realidad que a pesar de nuestros muchos pecados, Señor, no somos condenados. Amén. Bueno, hemos llegado al capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y bueno, y aquí, hermanos, encontramos una de las palabras más consoladoras, como algunos lo han mencionado. El tema central de la carta a los Romanos es la seguridad al creyente. Todo el capítulo, hermanos, es un capítulo de consuelo y seguridad al creyente. ¿Por qué? Porque el capítulo comienza con la declaración: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y termina con la declaración:
no hay separación del amor de Dios para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este capítulo comienza sin condenación y termina sin separación del amor de Dios. Desde el principio hasta el final se nos hablan de los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, antes de seguir, tenemos que preguntarnos, ¿cómo hemos llegado hasta el capítulo 8? Nosotros hemos visto a través del capítulo 7 que después de que el apóstol afirmó que la ley es santa y el mandamiento justo, bueno y santo, él comienza a hablar a partir del versículo 14, empieza a hablar de toda su lucha en contra del pecado. Lo empieza a hacer desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Y entonces, aunque el apóstol nos había enseñado en el capítulo 6 que el creyente ha muerto al dominio del pecado, en el capítulo 7, al llegar al capítulo 7, lo que hace el apóstol nos enseña que aunque hemos muerto al pecado, el creyente tiene que seguir luchando en contra de él. Aunque hemos muerto al dominio del pecado, el pecado no ha muerto en nosotros. Y esto es algo que cada creyente debe entender, que aunque el pecado ya no es nuestro amo, aún tenemos que seguir luchando en contra de él. Es cierto que según el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, pero al mismo tiempo también es cierto que hay otra ley en nuestros miembros que se opone para que cumplamos con la ley de Dios. Y esta ley que se opone, veíamos en la predicación anterior, que es nuestro pecado remanente. Y por eso, cada vez que el creyente quiera hacer lo que la ley ordena, lo que encuentra es una oposición. En cualquier momento, cuando queremos buscar la comunión con el Señor, cuando queremos hacer algo para su gloria, podemos ver cómo se levanta esa lucha dentro de nosotros. Podemos ver cómo nuestro pecado siempre está ahí presente para obstaculizarnos. Y es allí en medio de toda esta lucha, es lo que le llevó al apóstol a clamar en el capítulo 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que clama el apóstol en el capítulo 7. Sin embargo, aunque el apóstol entendió que el mal aún estaba en él, en medio de toda su lucha en contra de su pecado, el apóstol también pudo comprender la maravillosa verdad que se encuentra en este versículo 1. A pesar de reconocer que no hacía lo que quería, sino lo que aborrecía, él puede afirmar con toda seguridad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, inmediatamente después del clamor del apóstol, él pronuncia estas palabras llenas de confianza, las cuales nos enseñan que aunque el creyente se encuentra en una continua batalla, el creyente no es condenado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice el versículo 1 de Romanos 8. Y seguramente habrán notado que no he mencionado la última frase del versículo 1, la frase que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase es una frase que veremos en la siguiente predicación, si el Señor quiere. El día de hoy solo veremos esta frase: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para abordar esta frase lo haremos por medio de 2 puntos. En primer lugar, veremos la promesa que nos es dada. Y en segundo lugar, para quiénes es esta promesa. Entonces veamos nuestro primer punto, la promesa que nos es dada. Dice el versículo: ahora pues, dice Pablo, comienza Pablo diciendo: ahora pues. Esta frase es una frase muy importante, porque esta frase también puede traducirse como por lo tanto o así que.
¿Qué es lo que Pablo está tratando de decirnos al usar esta frase? Cuando nosotros usamos este tipo de frases, cuando decimos por tanto, cuando nosotros hablamos de esta manera, es porque nosotros queremos llegar a la conclusión de una idea que estamos tratando de explicar. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Cuando él dice así que, él está tratando de llegar a una conclusión de lo que él ha venido explicando anteriormente. Pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Pablo está conectando esta frase del versículo 1 con la última parte del capítulo 7, o Pablo está conectando esta frase del versículo 1 con algo más atrás. Es necesario que nos hagamos esta pregunta porque aquí nos encontramos con varias opiniones de los estudiosos. Ellos se preguntan, ¿qué es lo que le ha llevado al apóstol a decir esta frase del versículo 1? ¿Es el contexto inmediato o algo más atrás? En otras palabras, a la luz de que es que Pablo nos está diciendo que no hay ninguna condenación. Algunos mencionan que estas palabras del versículo 1 es la conclusión de los primeros 7 capítulos de la carta. Algunos creen que el capítulo 8 es una recapitulación o resumen de los primeros 7 capítulos de la carta. Y esto lo afirman porque el apóstol, al hablar de que no hay ninguna condenación, lo que él está hablando prácticamente es de la doctrina de la justificación. Y como nosotros sabemos, la doctrina de la justificación es una doctrina que el apóstol ha desarrollado a lo largo de toda la carta. Y es por esa razón por la cual algunos comentan que este versículo es la conclusión de todo lo que él ha venido diciendo anteriormente. Sin embargo, aunque es muy seguro que el apóstol tiene en mente todo lo que él ha escrito, creo que él no ha dejado el tema del que venía hablando en el capítulo 7. Esto lo podemos ver porque mientras que en el capítulo 7 nos habla de su lucha en contra del pecado, al llegar al capítulo 8, ¿qué es lo que hace el apóstol? Entre otras cosas, nos habla de cómo luchar en contra de nuestro pecado. Y bueno, quizás alguien se pueda preguntar, ¿cuál es el punto con todo esto? ¿Por qué es tan importante hablar de ello? Es muy importante porque cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, nosotros debemos entender, tratar de entender por qué el autor inspirado está diciendo lo que está diciendo. ¿Qué es lo que le ha llevado a decir lo que está diciendo? Entonces, el punto es que si Pablo no ha dejado la idea de los últimos versículos, de los versículos finales del capítulo 7, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando él nos dice, ahora pues, lo que él está tratando de decirnos es lo que nosotros deberíamos de hacer en medio de nuestra batalla en contra del pecado. Lo que Pablo está tratando de decirnos es lo que deberíamos hacer cuando tenemos esos sentimientos de culpa del capítulo 7. Porque la experiencia de Pablo, que Pablo describió en el capítulo 7, no solo es la experiencia de Pablo, es la experiencia de cada verdadero creyente. Aunque el creyente lucha por no pecar más, aunque el creyente quiere obedecer perfectamente a Dios, la ley de Dios, ¿qué debe reconocer el creyente? El creyente debe reconocer que no lo hace perfectamente. Y muchas veces toda esta lucha, ¿qué es lo que provoca en el creyente? Lo lleva a sentirse frustrado. Muchas veces lo que esto provoca al creyente no es que solamente una vez se diga, sino que una y otra vez se diga, miserable de mí. Y es por eso, por lo que debido a toda esta lucha, en donde a veces nos sentimos miserables, es que Pablo trata de decirnos qué es lo que deberíamos de hacer cuando estamos sumidos en nuestra miseria. ¿Qué cosa? Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por tanto, el hecho de que hayamos llegado a otro capítulo, al capítulo 8, no quiere decir forzosamente que el apóstol haya cambiado de tema.
Por tanto, debemos considerar el capítulo 8 como la continuación de lo que él venía diciendo en el capítulo 7. Dice el pastor Spurgeon: una vez oímos a un amigo decir, he pasado del capítulo 7 al capítulo 8, a lo que contestó el pastor, no hay manera de pasar del uno al otro, pues solo son uno. Doy gracias a Dios porque desde mi conversión nunca he sabido lo que es estar fuera del capítulo 7, ni tampoco fuera del capítulo 8. Todo el pasaje ha sido una verdad inconfundible para mí. Dice el pastor, nuestro apóstol, tras decir, así que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, continúa diciendo sin ninguna interrupción, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros no debemos desconectar entre ambos capítulos. Lo que Pablo está tratando de decirnos es cómo debemos luchar en medio de nuestra lucha contra el pecado. Pero ¿qué significa la palabra condenación? La palabra condenación es una palabra legal. Es la declaración de un castigo como resultado de una sentencia judicial. Pero el sentido de la palabra condenación lo que describe una acción muy fuerte sobre aquellos que son culpables. Tiene el sentido de un juicio o una pena contra un criminal que ha cometido un crimen terrible. Eso es lo que significa la palabra condenación. Pero aquí lo que Pablo nos está diciendo es que no es que haya condenación, sino que no hay ninguna condenación. Que no haya ninguna condenación no quiere decir que ya no seamos pecadores. Lo que significa es que la sentencia ha cambiado. Lo que significa es que el veredicto ha sido anulado. Y como decíamos hace un momento, Pablo, al hablar de que no hay ninguna condenación, lo que él prácticamente nos está hablando es de la doctrina de la justificación. ¿Por qué? Porque la justificación es el veredicto en el cual Dios declara que ahora ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La justificación es la declaración a través de la cual Dios nos declara como justos delante de Él, pero no porque nosotros hayamos sido justos, sino porque Cristo lo fue. Fue por Él que nosotros somos declarados justos. Somos declarados justos porque Dios nos otorga, nos imputa la justicia de su Hijo. Y debido a esto, Dios nos declara justos delante de Él y en consecuencia de ello, ya no sufriremos ninguna condenación. Pero, ¿de qué tipo de condenación se nos está hablando aquí? Se nos está hablando de aquella ira de la que Pablo habló en los primeros capítulos. Vayamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué nos está hablando Pablo cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay? De lo que nos está hablando Pablo es que esta ira que se describe en el capítulo 1, versículo 18, es una ira que el creyente ya no debe temer que caiga sobre él. Es de eso de lo que nos está hablando Pablo aquí, de esa ira eterna, ya no debe temer el creyente que caiga sobre él. Y esta es la maravillosa noticia que se nos recuerda aquí, que esa ira ya no caerá sobre el creyente. Y esta noticia se puede apreciar aún todavía más cuando entendemos que esta verdad sigue firme aún en medio de nuestra lucha contra el pecado. Por eso era importante saber por qué Pablo estaba diciendo lo que estaba diciendo. Esa es la razón por la cual aunque Pablo nos está hablando prácticamente de la justificación, él no lo expresa de la misma manera
en como lo hizo anteriormente. Por ejemplo, en Romanos 5:1 él nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos podría haber dicho en este capítulo 8, versículo 1, nos podría haber dicho: ahora pues hay justificación para los que están en Cristo Jesús. Pero Pablo no lo expresa de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está tratando de hacer aquí es brindar consuelo y seguridad a los creyentes. Esa es la razón por la cual él no lo expresa de la misma manera. Pues al decir, ahora pues ninguna condenación hay, lo que él está haciendo es volver a anunciar esta verdad que él ya había explicado anteriormente, pero ahora lo hace con un mayor énfasis. Cuando nosotros queremos que alguien entienda algo que estamos tratando de explicar, ¿qué es lo que hacemos? Usamos cambios de voz, cambios de tono de voz, usamos alguna expresión de nuestro cuerpo, estamos repitiendo constantemente la idea. Los escritores de libros, ¿qué es lo que hacen? Colorean, ponen en negritas o en cursivas el texto de la idea que quieren enfatizar. Algo así es lo que está haciendo Pablo. Es como si Pablo estuviera escribiendo con negritas para que los creyentes encuentren consuelo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice alguien: sí, necesitamos recordar que somos justificados, pero en medio de toda nuestra lucha en contra del pecado, ¿qué consuelo más grande puede haber para el creyente cuando escucha las palabras? No hay ninguna condenación. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí. Está tratando de traer consuelo a sus hermanos. Y debemos entender por qué Pablo lo está haciendo. Porque Pablo no solo es un apóstol, Pablo también es un pastor. Y como buen pastor, él sabe que los creyentes están luchando contra el pecado. Y por eso él quiere traer seguridad a aquellos que claman: miserable de mí. Pablo quiere consolar a aquellos que no quieren hacer lo que hacen. Y entonces él lo que hace es usar este tipo de palabras para que quede claro que en medio de la lucha no hay ninguna condenación. Pensemos en David. David dijo en el Salmo 25:7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Qué palabras necesitaba escuchar David? ¿O qué palabras necesita escuchar el creyente cuando está sumido por el peso de sus pecados? Ninguna condenación. De hecho, nosotros, si recordamos la forma en que escribió Pablo el capítulo 7, Pablo decía: y en mí no mora el bien, y en mí, hablando personalmente. Pero al llegar a este capítulo 8, Pablo ya no dice en mí. Pablo podría haber dicho: ahora pues ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús. No dice eso Pablo, dice Pablo: sino ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo quería traer consuelo a sus hermanos, quería traer seguridad a aquellos que estaban luchando en contra de sus pecados. Y esa es la misma razón por la cual el apóstol usa esta palabra que tenemos aquí, que se traduce en nuestra versión como ninguna. La palabra que se traduce como ninguna en nuestra versión es una palabra muy fuerte. Al usar esta palabra, lo que él está haciendo, lo que él está diciendo es un no rotundo, es una negación enfática. Al decir ninguna condenación, lo que él está diciendo es que no hay ni la más remota posibilidad de que el creyente pueda ser condenado. Absolutamente ninguna posibilidad, nada, nada. Eso es lo que dice el texto. Y eso es lo que Dios mismo nos está diciendo. No hay manera en la que el creyente pueda ser condenado. Se dice que la probabilidad de que una persona pueda ser alcanzada por un rayo es una entre 500,000. Y claro, nosotros sabemos que es Dios quien gobierna, pero hablando de estadísticas, esta es una probabilidad muy baja. Pero aunque es muy baja, nosotros podríamos ser ese uno entre 500,000. Pero aquí, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo
no es que lo más seguro es que no vayamos a ser condenados. Eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Lo que él nos está diciendo es que no existe ni la más remota posibilidad de que esto suceda. Nunca habrá la más mínima posibilidad de condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En otras palabras, si tú eres un verdadero creyente, no hay ni un solo pecado en tu vida que pueda condenarte. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y hermano, ¿entiendes lo que se está diciendo aquí? Se te está diciendo que en un tiempo estuviste bajo la ira de Dios, pero ahora ya no debes temer en que esa ira caiga sobre ti. Pero quizás alguien diga, ¿cómo es posible que no haya condenación cuando soy tan malo? ¿No es cierto que nos cuesta trabajo creer que esto sea verdad? Pero hermanos, eso es lo que está afirmando este texto, que no hay ninguna condenación, ni nunca la habrá. Lo que nos está diciendo este texto es que no importa lo que hayas hecho antes de ser creyente. No importa si caíste en drogas, no importa si caíste en pornografía, no importa si estuviste preso en la cárcel por algún delito. Este pasaje te dice que si ahora estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Incluso el pasaje va más allá. Dice que si aún como creyente has caído, no hay ninguna condenación. Quizás has venido enojado con tu esposa. Quizás no has respetado a tu esposo como deberías. Quizás no trabajaste con todas tus fuerzas durante la semana. Quizás aún sigues luchando con esos pensamientos impuros. Bueno, este pasaje aún es para ti. No hay ninguna condenación. Nada de lo que hayamos hecho en el pasado o en el presente e incluso nada de lo que hagamos en el futuro puede condenarnos. Nada puede cambiar la posición en la que nos encontramos. Y hermanos, nos cuesta trabajo creer que esto sea verdad, pero esa es la verdad que se afirma aquí. Y nos cuesta trabajo creerlo porque debemos reconocer que es algo que no merecemos. Pero el apóstol aún sabía que no lo merecía. Él dijo en el capítulo anterior, miserable de mí. Pero ¿qué es lo que hace aquí? Él dice que no hay ninguna condenación. Él sabe que no lo merece, pero aún así lo afirma. Y esta es la verdad que él afirmó en el capítulo 4 acerca de David. Todos conocemos los pecados de David, pecados horribles, pero David era alguien que no merecía el perdón de Dios. Pero ¿qué se nos dice? Vayamos al capítulo 4, versículos 6 a 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Quién es el hombre bienaventurado? ¿Es al hombre al que Dios no le haya pecado? Eso no dice el texto. El texto dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no le inculpa de pecado. Por tanto, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que en medio de nuestra lucha en contra de nuestro pecado, a pesar de que todavía seguimos cargando con este cuerpo de muerte, aun cuando a veces fallamos, no somos condenados. Pero ¿cómo es posible que no seamos condenados a pesar de todos nuestros pecados? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la siguiente parte de nuestro versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual no hay ninguna condenación? ¿Acaso esta promesa es para un grupo especial de personas? No, el texto no nos habla de que los beneficiarios de esta promesa hayan hecho algo en sí mismos. No nos habla de que ellos sean algo especial. No,
los beneficiarios de esta promesa también eran parte de aquellos de los que nos habla en el capítulo 1. Eran también homosexuales, eran también lesbianas, eran también adúlteros, aborrecedores de Dios, idólatras, desobedientes a los padres. Tú y yo éramos de ese tipo de personas. Y entonces, la razón por la cual no hay ninguna condenación no se debe a algo por causa de nosotros. La única razón por la cual no hay condenación es por la posición en la que nos encontramos. ¿En qué posición nos encontramos? Para los que están en Cristo Jesús. Esta bendición es solo para ellos y únicamente para ellos. Pero, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús nos está hablando de la doctrina de la unión del creyente con Cristo. De la doctrina del creyente de la unión con Cristo. Aquellos que están en Cristo Jesús son aquellos que han puesto su fe y confianza en Él. Y esto es algo muy importante que lo entendamos, porque entre otras cosas nos enseña que debido a la unión que tenemos con Cristo, las bendiciones que posee el creyente se deben a causa de esa unión. Por ejemplo, si pensamos en la elección, en Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si pensamos en la redención, nos dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Si pensamos en la resurrección, tenemos en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es por nuestra unión con Cristo que hemos sido elegidos. Es por nuestra unión con Cristo que tenemos redención. Es por nuestra unión con Cristo que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Es por nuestra unión con Cristo que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y es de esto de lo que nos habla este pasaje. Todas esas bendiciones y muchas otras vienen a causa de la unión con Cristo. Por la unión con Cristo también tenemos este beneficio que se nos habla aquí en Romanos 8:1. ¿Cuál? Por causa de la unión con Cristo es que no tenemos ninguna condenación. Es porque estamos en Él que no somos condenados. Porque así como cuando un hombre y una mujer se casan y ahora sus cosas ya no son las cosas de él y ya no son las cosas de ella, sino que ahora las cosas de cada uno se convierten en la propiedad de ambos, algo similar es lo que sucede con la unión con Cristo. Como dijo alguien, lo que nos pertenece, es decir, nuestro pecado y nuestra culpa, son imputados a Cristo. Pero lo que le pertenece a Él, es decir, su perfecta justicia y obediencia, nos es imputada a nosotros. Lo que es nuestro se convierte en suyo, y lo que es suyo se convierte en nuestro. Es como si alguien quisiera ser ingeniero aeroespacial. Los ingenieros aeroespaciales son aquellas personas que estudian las aeronaves. Y estaba leyendo que esta es una de las carreras más difíciles que existen. Este tipo de carrera requiere un conocimiento avanzado de matemáticas, requiere un conocimiento, una habilidad de razonar para resolver problemas, requiere de muchas horas de estudio. Entonces imaginemos que hay alguien que quiere ser un ingeniero aeroespacial, pero esa persona no tiene la capacidad para hacerlo. No aprueba ni una sola materia. Todo cero, no pasa ni una. Pero mientras que este alumno no sirve, hay otro que es excelente, hay otro que solo saca 10. Y entonces este alumno, cuando le van a entregar su título, él dice, no escribas mi nombre aquí, escribe el de él. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Sus méritos son dados a nosotros. Y entonces,
Entonces, esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros estamos reprobados, pero Él viene y nos otorga su título de excelencia. Por tanto, cuando vamos a Cristo por medio de la fe, Cristo toma toda nuestra deuda, todo nuestro pecado, y al mismo tiempo nosotros tomamos toda su justicia, todos sus méritos, y esa es la razón por la cual no hay ninguna condenación. Dice un puritano: oh, qué intercambio tan maravilloso es este. Él asumió nuestra culpa para que nosotros pudiéramos asumir su justicia. Él bebió la copa de la ira para que nosotros pudiéramos beber la copa de la salvación. Él llevó la corona de espinas para que nosotros pudiéramos llevar la corona de gloria. Él fue condenado para que nosotros pudiéramos ser absueltos. Aquí hay un amor que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la única razón por la cual no hay ninguna condenación es porque Él fue condenado en nuestro lugar. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que ya no haya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que la única razón por la cual no somos condenados es porque no se trata de nada de nosotros. La única razón por la cual no serás condenado en el día del juicio es porque se trata de Cristo. La única razón por la cual no recibiremos esa ira eterna es porque estamos en Él. Esa es la única razón. No hay condenación porque Cristo cumplió la ley en nuestro lugar. No hay condenación porque Cristo llevó la ira de Dios por mí. Somos declarados justos porque se trata de la justicia de Cristo. Entonces, hermano, si tú estás unido a Cristo, todos esos pecados con los cuales estás luchando en este momento, son pecados que ya han sido puestos en Cristo. Por eso recordemos lo que Pablo dijo después de sentirse miserable en el capítulo 7. ¿Qué dice después de decir miserable de mí? Dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dio gracias a Dios? Porque aunque él sabía que era un miserable pecador, Pablo sabía que Cristo murió por ese miserable pecador. Entonces, no se trata de nada de lo que hacemos. No se trata de nada de nosotros. Nuestra aceptación depende únicamente de Cristo. Únicamente. Esa es la razón, hermanos, por la cual se nos han perdonado todos esos pecados tan horribles que hemos cometido. Dios no nos condena porque nos ve en Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque esto nos ayuda a quitar la mirada de nosotros mismos, nos ayuda a quitar la mirada en nuestros propios méritos, en nuestras propias obras, para tratar de alcanzar algún tipo de favor de Dios. Si cuando leo u oro, entonces no me siento condenado, pero cuando fallo en estas cosas o en otras, entonces sí me siento condenado. Esto es porque he puesto mi mirada en mi desempeño y no en lo que Cristo ha hecho por mí. Por tanto, siempre debemos ir y recordar esta gloriosa verdad, que nuestra aceptación delante de Dios no tiene nada que ver con lo que hacemos, sino únicamente con lo que Cristo ha hecho por mí. Pero entonces, no importa si peco, no importa lo que hagamos. Hermanos, no estamos diciendo eso. No tomemos una verdad como esta para decir como aquellos. Entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, hermanos, esa sería una gran maldad de nuestra parte. ¿Cómo alguien que ha sido perdonado puede ir y entregarse al pecado como si nada? ¿Cómo aquellos que han muerto al pecado aún vivirán en él? Si tú dices estar en Cristo, pero te entregas a tu pecado como si nada, si tú tomas una verdad como esta para decir que no importa cómo vivas, pues al fin y al cabo no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, lo único que estás demostrando es que tú no estás en Cristo Jesús.
Mira lo que nos dice el apóstol Juan. Vayamos a Primera de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Y qué dice al final? Por esto sabemos que estamos en él. Por esto sabemos que estamos unidos a él. La prueba de que estamos en él es porque guardamos sus mandamientos. No para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos, es que guardamos sus mandamientos. El verdadero creyente no toma una verdad como esta para pecar, sino por el contrario, el creyente toma una verdad como esta para luchar en contra del pecado. También como lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas son las verdades que nos ayudan para luchar en contra del pecado. Pero al mismo tiempo, mientras que este pasaje nos enseña una verdad tan consoladora para aquellos que están en Cristo Jesús, al mismo tiempo enseña una terrible verdad para aquellos que no lo están. Porque lo que Pablo nos está diciendo aquí es que solo hay dos tipos de personas. Hay quienes están en Cristo y hay quienes no están en Cristo. Hay quienes no están bajo condenación y hay quienes están bajo condenación. Solo hay estas dos verdades. Por un lado, esta verdad consuela a aquellos que están luchando en contra de su pecado, pero que están en Cristo. Pero por el otro lado, esta es una verdad terrible para aquellos que no están en Cristo, porque ellos se encuentran en una terrible posición. Si tú no estás en Cristo, si tú no has creído en Él, tú debes temer en gran manera, porque la ira de Dios está sobre ti. Y por tanto, ¿qué necesitas hacer? Tú necesitas estar en Cristo. Tú necesitas estar unido a Él. Pero ¿cómo puedes estar unido a Cristo? ¿Siendo una buena persona? No. ¿Cómo puedes estar en Cristo? Confiando en Él, creyendo en Él. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Necesitas creer en el Hijo y arrepentirte de tus pecados para estar en Él. Si tu confianza está en algo más, si tu confianza está en tus propios méritos, en este momento estás bajo condenación, porque no puedes cumplir perfectamente con la ley de Dios. Y esta condenación no está reservada únicamente para cuando vayas a morir. El pasaje de Juan 3:18 dice que ya en este momento estás condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Es una realidad presente para tu vida en este momento. Y entonces ve la gravedad de tus pecados, el castigo que mereces por causa de desobedecer a Dios es la ira eterna. Y niños, no piensen que este mensaje es solo para los adultos. Si ustedes no han creído en Cristo, ustedes también están bajo condenación. Ustedes deben correr a Cristo. ¿Se acuerdan qué hacía el homicida en el Antiguo Testamento? Corría a la ciudad de refugio. Así los que no están en Cristo deben correr hacia Cristo. Y esto nos llama a examinarnos a cada uno de nosotros para saber si realmente estamos en Cristo o no. Porque hay muchos que pueden pensar que están en Cristo, pero dice el Señor que en el día del juicio las palabras que escucharán serán, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la verdad que Pablo nos recuerda en este versículo,
que aún a pesar de nuestra lucha en contra del pecado, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo sabía que debido a toda nuestra lucha vendría el desánimo. Sabía que en medio de toda nuestra batalla muchos creyentes se preguntarían, si lo que no quiero hacer eso hago, entonces eso significa que realmente no soy un verdadero creyente. En medio de todas esas dudas, Pablo ve necesario volver a recordar esta verdad que él ya había explicado anteriormente. Pablo es como si estuviera diciendo, hermanos, a pesar de la lucha en la que se encuentran, recuerden una vez más que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos recordar si estamos en Cristo Jesús. Hermano, eso es lo que debes recordar cada día, que has pasado de no condenado a de condenado a no condenado. Y si el juez de toda la tierra te ha declarado justo, ¿qué quiere decir? Que no hay nada ni nadie que te pueda condenar. Esa es la razón por la cual el apóstol casi al final pregunta, al final del capítulo 8 pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y no es como si Pablo no supiera la respuesta. Más bien la idea es, no importa quién los acuse. Si el juez de todo el universo los ha justificado, entonces, ¿quién podrá declararlos culpables? Nadie. Por tanto, no debemos desesperarnos por la lucha de Romanos 7, debemos pasar al capítulo 8, no debemos quedarnos en el miserable de mí, sino también en no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aun cuando no lo sintamos, debemos aferrarnos a esta verdad. El versículo no dice, no eres condenado solo porque tú te sientas como no condenado, no importan nuestros sentimientos. Tenemos que aferrarnos a la verdad que nos dice aquí, el hecho de que si estás en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces, no vivas de acuerdo a tus sentimientos, sino de acuerdo a la verdad de Dios. Y estas son las verdades que Pablo usó para alentar el corazón de aquellos que estaban luchando en contra de sus pecados. Aunque la lucha contra nuestro pecado va a continuar hasta que estemos en este cuerpo de muerte, qué consuelo nos da saber, hermanos, que no hay ninguna condenación. Quizás alguien pueda estar en pruebas en este momento, pero el mayor problema se ha resuelto. Somos perdonados. Y entonces, así como no hay condenación en este momento, pues no la habrá en el último día. Pero qué terrible será el momento para aquellos que no han creído en Cristo. Como escuchábamos la semana anterior, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y por último, esto nos debe de llevar a pensar que esta realidad no es solo para mí, también es para aquellos hermanos, también es para mis hermanos. Por tanto, cuando veo a mi hermano, ¿cómo lo veo? Aún ellos no están bajo condenación, pero en nuestro corazón los condenamos. ¿Acaso nuestro Señor no ha hecho lo mismo por ellos? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar a nuestros hermanos? ¿Acaso es mucho más grave lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios de lo que nuestro hermano ha hecho en contra de mí? Si sé que soy un pecador que no merece el perdón de Dios, pero aún así Dios me ha perdonado, ¿por qué no puedo perdonar a mi hermano? Aquellos que les ha sido perdonada esta deuda impagable por el rey, ¿no deberían ser los primeros en perdonar a aquellos que les deben una deuda insignificante? Aunque mi hermano peque 7 veces contra mí y viniera a mí diciendo, me arrepiento, ¿no debería perdonarle? Entonces, el amor a los hermanos es una gran prueba para saber si estamos en Cristo o no. Si Dios me ha perdonado cada uno de mis pecados, si Dios ha sido paciente conmigo, entonces yo estoy obligado a ser paciente con los demás.